¿Qué onda, gente? Aquí está el Profito, tu profe favorito, y en este video vamos a ver qué es una derivada, de dónde proviene, qué pedo, qué show con eso de las derivadas. En este video no vamos a ver cómo se resuelven, simplemente vamos a desarrollar el concepto de derivada a partir de un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema de la velocidad instantánea. Ahorita te explico. Haz de cuenta que pues tú vas por la calle caminando, te vas a atravesar y de repente pasa un carro a madres enfrente de ti. Te dices, ah, caray, el carro iba a madres aquí enfrente de mí y casi me atropella. No, iba muy rápido. Y te dicen, ah, sí, ¿a qué velocidad iba? Y tú dices, no, pues vamos viendo, vamos calculando la velocidad, pues para no echarte mentiras. Entonces tú ves que el carro, o tú sabes que, bueno, vamos a usar la fórmula normal que siempre nos enseñan, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, vamos a ver qué distancia recorrió. Investigamos y vemos que ese carro en total recorrió 2 kilómetros. Y que esos 2 kilómetros los recorrió en 6 minutos. Entonces recorrió 2 kilómetros en 6 minutos. Vamos a ver cuál es su velocidad. Y decimos, entonces velocidad es igual a distancia, 2 kilómetros entre tiempo, 6 minutos. Vamos a cambiar lo de minutos, lo vamos a poner en horas. 6 minutos son 0.1 horas. Si no entiendes cómo hice esto, vete a mi video de cómo transformar unidades. Entonces 2 kilómetros entre 0.1, aquí sería que iba a 20 kilómetros por hora. Tú te quedas así de, ah, chingue, 20 kilómetros por hora, pero yo vi que iba muy rápido, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué me sale que son 20 kilómetros por hora? Si yo vi que va muy rápido, esta fórmula tiene algo, o qué show, o estoy pendejo y no me di cuenta de que iba a 20 kilómetros por hora. Entonces dices, ya sé, vamos a tomar otro intervalo de distancia. Vamos a ver a qué velocidad iba ahí, porque yo sé que se tardó 6 minutos en recorrer todo esto, pero el rato que yo lo vi, pues fueron 100 metros. Y esos 100 metros los recorrió en 10 segundos. Entonces digo, a ver, vamos a calcular la velocidad ahí. A ver qué velocidad llevó en ese espacio de tiempo. ¿Qué velocidad llevó en ese espacio de tiempo? Entonces, en estos 100 metros que recorrió cuando yo lo vi, pues su velocidad fue igual a distancia, 100 metros, sobre tiempo, que son 10 segundos. Y esto fue 100 metros sobre 10 segundos. Sería 10 metros sobre segundo, lo cual es igual a, aquí ponemos que 1 kilómetro son 1000 metros, que una hora, que digan que 3000, así, una hora son 3600 segundos, por lo tanto, hacemos las operaciones y aquí ese espacio lo recorrió a 36 kilómetros por hora. Entonces los 100 metros que pasó enfrente de mí los recorrió a 36 kilómetros por hora. Y decimos, ah, pues ya, al menos no eran los 20 kilómetros por hora que yo pensaba, pero sigue siendo una velocidad muy pequeña. Entonces aquí, qué show, vemos que cuando tomamos una distancia más pequeña, pues la diferencia, bueno, la velocidad cambia. Entonces decimos, entonces vamos a tomar una distancia todavía más pequeña, los últimos 50 metros. Entonces los últimos 50 metros los recorrió en 4 segundos. Entonces volvemos a calcular la velocidad, que es esta distancia. Vamos a decir que es una diferencia de posición. Sí, diferencia de posición
respecto del tiempo, que es otra diferencia de tiempo. Diferencia de tiempo es la hora que era aquí menos la hora que era acá. Diferencia de distancia, la posición que tenía aquí, la diferencia de posición, la posición que tenía aquí menos la posición que tenía aquí nos da la distancia. Entonces sacamos esto, decimos que fueron los últimos 50 metros y que los recorrió a, ¿en cuánto tiempo decimos? En 4 segundos. Entonces los últimos 50 metros en 4 segundos, vamos a ver que esto es, me dio flojera hacerlo a mano, entonces 50 entre 4 son 12.5 por 3600 entre 1000 y nos da que eso lo recorrió a 45 kilómetros por hora. Entonces, si vamos tomando una diferencia de posición, o sea, una distancia cada vez más chiquita, va cambiando la velocidad. Yo digo, frente a mí llevaba una velocidad muy grande. Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad? Pues tomando cada vez una diferencia más pequeña de distancia. Y aquí podemos decir que ahora la velocidad pues va a ser la diferencia de posición entre una diferencia de tiempo, pero una diferencia de tiempo más chiquita. Digamos, ahora calculamos la velocidad en el último segundo. En el último segundo vemos que en el último segundo recorrió 20 metros. Entonces 20 metros los recorrió en el último segundo. Vamos a calcular esa velocidad. Entonces nos queda 20 por 3.6 y nos queda que eso lo recorrió a 72 kilómetros por hora. Entonces, si tomamos un intervalo de tiempo más pequeño, vemos que cambia la velocidad. Si tomamos otro más pequeño, la velocidad va cambiando. Entonces aquí queremos ver la velocidad exactamente cuando iba enfrente de mí. Cuando iba enfrente de mí, ¿cuál es esta diferencia de posición y diferencia de tiempo? Pues decimos que esta diferencia de posición se convierte en un instante. ¿Cuánto dura un instante? En un instante decimos que no dura nada. Entonces esto va a durar 0 y esto también. Pues la diferencia de posición justo enfrente de mí, de aquí a aquí, pues es una diferencia muy pequeña. Luego justo enfrente de mí la diferencia es nada. Entonces decimos pues que vamos a sacar la velocidad cuando la distancia y el tiempo son casi nada. Entonces velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo cuando el tiempo es casi nada, o cuando estos dos son casi nada. Decimos que cuando son 0, pero cuando son 0 no se puede calcular. Entonces, si no se puede calcular cuando la distancia y el tiempo son 0, necesitamos buscar una aproximación a ese. Entonces vemos que si tomamos una distancia más pequeña, podemos calcularlo. Tomamos otra distancia más pequeña, también se puede volver a calcular. Y otra más pequeña también se puede volver a calcular. Con 0 no se puede, pero con distancias muy pequeñas sí se puede. Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar un límite. Cuando calculamos el límite es para cuando nos queda una división 0 entre 0, infinito entre infinito, o algo que está indefinido, pero que sí podemos calcular hacia dónde se dirige. Si no entiendes esto, pues vete a mi video de qué es un límite. Y entonces esto lo podemos calcular con un límite. Entonces decimos que nuestra velocidad instantánea va a ser igual a el límite de la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo cuando la diferencia de tiempo tiende a ser 0. Y esto es la velocidad instantánea. La diferencia entre posición entre la diferencia de tiempo cuando la diferencia de tiempo tiende a ser 0. Cuando esto tiende a ser 0, le cambiamos el nombre y en lugar de ser diferencia, le ponemos que esto va a ser una diferencial.
Entonces todo esto va a ser diferencial de la posición entre diferencial de tiempo, y esta madre es la derivada. La derivada no es más que una división entre diferencias, en este caso diferencias de posición entre tiempo, cuando esas diferencias son tan pequeñas que son casi cero. ¿Cómo se utiliza eso? Con un límite. Entonces aquí podemos definir que nuestra derivada de una función respecto de una variable, aquí pues tenemos x y t, aquí vamos a poner f y x, pero viene siendo lo mismo, va a ser igual al límite cuando nuestra diferencia en la función nuestra diferencia en lo que está abajo, nuestra diferencia en la variable tiende a 0 de esta división, f entre x. Y esto, así es como se define la derivada. En la manera, bueno, así se define con el problema de la velocidad instantánea. El límite de la diferencia entre dos cosas, de la división de unas diferencias, cuando esa diferencia tiende a 0. Y eso es todo, esa es la derivada. Aquí, como vemos, sirve para calcular la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en una diferencia de tiempo que es 0, pues con este límite. Si no te quedó muy claro, después puedes ver en mi video de cómo se define la derivada, o cómo se intuye la derivada. Más bien no es una definición, sino una intuición de derivada, mediante el problema de la pendiente de la recta tangente. Aquí el problema es el de la velocidad instantánea, pues explicado a grandes rasgos. La velocidad instantánea pues es el límite de dos diferencias, de una diferencia entre posición y tiempo, y de ahí llegamos a la derivada. La derivada es el límite cuando este tiende a 0 de una diferencia entre una función sobre la variable. Esto es la derivada. Entonces, si el video te gustó, te sirvió, medio la entendiste, dale like, comenta, comparte, y si hay algo que no te quedó muy claro, pues ponme en los comentarios, que voy a subirte un video explicándote un poquito más. Entonces suscríbete, comparte, dale like, todo lo más que sé con estos videos, y nos vemos en el siguiente. Chido.